has recibido una carta del IRS afirmando que debes impuestos. No entres en pánico. Hoy vamos a explicarte qué es lo que está pasando y qué debes de hacer. Vamos a estar hablando sobre esta famosa carta del IRS que ha causado preocupación entre millones de contribuyentes en los Estados Unidos. ¿Es un error? ¿Cómo debemos de reaccionar? Te lo voy a contar todo. Pero en paralelo con este problema, el IRS también ha lanzado una nueva iniciativa para combatir con la evasión fiscal entre los ricos. Con fondos de la Ley de Reducción de la Inflación, se espera recaudar $50,000 millones en una década. Te invitamos a que compartas tu experiencia en los comentarios. Avisa a tus amigos o familiares para que estén informados. Recuerda darle un me gusta a este video y compartirlo en tus redes sociales. Varios contribuyentes de Estados Unidos están preocupados porque recibieron una carta por parte del IRS en donde se les afirma que no han pagado sus impuestos y que por tanto deberán de aceptar el cobro de multas e intereses. La fecha límite para hacer este pago de impuestos ya venció y fue el 15 de abril. Así que luego de esta fecha, el Servicio de Rentas Internas, el IRS, automáticamente tiene el derecho de cobrarte intereses y multas ante los pagos tardíos. Según se retomó los testimonios de diversas personas que alegan haber recibido este comunicado del IRS, a pesar de que ellos ni siquiera deudan impuestos. Los expertos han dicho que han recibido varias quejas en diferentes áreas y diferentes estados, y lo aconsejable es que si ya pagaron sus impuestos, no envíen un nuevo cheque al IRS. Lo que deben de hacer, si es que no son deudores, es revisar sus extractos bancarios, ya que el organismo fiscal está enviando estos avisos por error. Estas cartas reciben el nombre de CP14. El IRS es consciente de que algunos contribuyentes están recibiendo estos avisos CP14 que son de saldo adeudado sin error matemático, en el cual nos indican un saldo adeudado a pesar de que se realizaron pagos con su declaración de impuestos del año 2023. Están recibiendo estos avisos personas que pagaron sus impuestos de manera electrónica, así como también aquellos que hayan enviado un cheque en papel. Según el IRS, pueden tener sus cuentas pendientes a pesar de haber recibido y procesado sus pagos. No se necesita de ninguna acción inmediata ni ningún tipo de llamada telefónica. Los contribuyentes que reciben un aviso, pero que sí pagaron sus impuestos que debían en su totalidad y a tiempo, sea electrónicamente o mediante cheque en papel, no deben de responder a este aviso en este momento. El IRS está investigando este asunto y va a proporcionar una actualización lo antes posible. Los expertos en impuestos han recomendado que las personas deben esperar de 6 a 8 semanas para comprobar si su pago se contabiliza de manera correcta antes de comunicarse con el IRS por problemas de pago atrasado. Los avisos incorrectos de pagos adeudados al IRS ciertamente dan miedo, pero no son nada nuevo. Los tiempos de procesamiento pueden retrasarse, como el IRS mismo lo dice, el cual ya ha ocurrido este año, y eso lleva a que los contribuyentes afectados reciban cartas que adeudan sobre un monto que ya pagaron. Pues muy bien, señores, ya teniendo en claro este tema, ahora comencemos a hablar sobre esta nueva iniciativa del IRS para combatir contra los evasores fiscales ricos. La agencia estima que la nueva iniciativa podría resultar en la recaudación de $50,000 millones dentro de 10 años, al cerrar una importante laguna fiscal que es utilizada por algunas sociedades comerciales
para evitar pagar los impuestos que adeudan. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, el gobierno de Biden, sin duda alguna, está ansioso por mostrar cómo utiliza el dinero de la legislación del 2022, durante la cual le proporcionó al IRS una inversión masiva de 10 años para generar más ingresos fiscales y modernizar los servicios a los contribuyentes. Gracias a los recursos de la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden, junto al Tesoro y al IRS, pues ahora tienen herramientas para detener abusos que son de larga data. Los republicanos están en desacuerdo con los demócratas por esta financiación del IRS. Categorizaron este dinero adicional, como un gasto despilfarrador e hicieron varios esfuerzos para reducir el presupuesto de la agencia. La iniciativa del IRS, que fue presentada esta semana, que consta de varias directrices regulatorias, apunta al abuso de lo que se conoce como transacciones de cambio de base. A veces, las sociedades comerciales complejas mueven dinero de una propiedad a otra para maximizar las deducciones fiscales y minimizar la obligación tributaria. Pues el IRS, en auditorías actuales y futuras, va a estar atento a este tipo de transacciones que no tienen ningún propósito comercial, al menos sustancial, más que obtener un beneficio fiscal. En las auditorías que estamos haciendo hoy, vemos un uso sistemático del cambio de base, donde no hay sustancia económica para la transacción, y eso no está permitido. Fueron las palabras por parte del comisionado del IRS, Danny Werfel. Eso les permite evadir indebidamente los impuestos que adeudan, y pues esta guía de hoy tiene como objetivo poner fin a esta práctica. En las últimas décadas, más empresas estadounidenses dejaron de organizarse como una corporación que esté sujeta a la tasa impositiva corporativa, para finalmente organizarse como sociedades. Un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental dijo que el IRS debería mejorar sus esfuerzos para auditar el creciente número de asociaciones grandes y complejas. Pues el mes pasado el IRS detalló sus planes para aumentar significativamente estas tasas de auditoría de los contribuyentes ricos y las grandes corporaciones. Y es que debido a años de falta de financiación, las tasas de auditoría del IRS, dirigida de multimillonarios o de grandes corporaciones, cayeron entre el año 2010 y 2021, y la dotación general de personal en las oficinas de cumplimiento de la agencia ha disminuido un 30% durante ese tiempo. Para poder intensificar las auditorías, el IRS está contratando contadores, ingenieros, economistas, científicos de datos, abogados y expertos en impuestos. Todas las personas necesarias para poder realizar estas auditorías complejas. Pues Danny Werfel afirmó reiteradas veces que la agencia está comprometida a proteger de un aumento en las tasas de auditoría a los hogares estadounidenses que ganen menos de $400,000 al año. Específicamente, las tasas de auditoría de estos estadounidenses no excederán las del 2018, que fue un año récord. El IRS también utiliza los fondos de la Ley de Reducción de la Inflación para mejorar los servicios a los contribuyentes. Como resultado, la agencia pudo responder 1 millón de llamadas en este año, más que durante la temporada de impuestos anterior. A principios de este año, el IRS lanzó una versión piloto de su propio servicio de presentación de impuestos, que permitiría a los estadounidenses presentar sus declaraciones de una forma gratuita y directamente ante el IRS. Y es que más de 140,000 personas utilizaron este programa, muy conocido como Direct File, con el fin de poder presentar con éxito sus declaraciones de impuestos en este año. La agencia dejó en claro que continuará y ampliará su programa de presentación gratuita de impuestos para el próximo año 2025.